Era la única hija de un multimillonario. Con solo 6 años, le diagnosticaron un cáncer raro y agresivo. Los médicos dijeron que no se podía hacer nada más. Solo le quedaban 3 meses de vida. Ningún tratamiento funcionaba. No quedaba esperanza. Su padre, un hombre poderoso y rico, probó todo lo que el dinero podía comprar. Pero al final no fue un médico ni un científico quien intervino. Fue la familia. Lo que esta mujer hizo en secreto, sin pedir permiso y sin esperar nada a cambio, dejó al padre llorando. Arriesgó todo para salvar a una niña que ni siquiera era suya por sangre. Y cuando el mundo se enteró, todo cambió. Esta es la historia real de cómo el amor, cuando es verdadero, no necesita ADN, solo valor. Y a veces los milagros más grandes provienen de los corazones más inesperados. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Y no olvides comentar más abajo desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saberlo. Emily solo tenía 6 años cuando los médicos dieron a sus padres la noticia que cambiaría sus vidas para siempre. Se sentía cansada todo el tiempo y tenía fiebres frecuentes. Al principio su padre pensó que podría ser algo sencillo, como la gripe. Pero después de varias pruebas, los médicos descubrieron que Emily tenía un tipo de cáncer raro y agresivo. No sabían cómo había comenzado, pero se estaba extendiendo rápidamente. Su padre, Richard, estaba conmocionado y confundido. No podía creer que esto le estuviera pasando a su pequeña. Los médicos comenzaron el tratamiento de inmediato. Ella se sometió a quimioterapia y otras terapias, con la esperanza de que algo funcionara. Pero su estado seguía empeorando. Richard estaba asustado, pero intentó mantenerse fuerte por su hija. El hospital se convirtió en su segundo hogar y cada día traía nuevos retos. Emily, a pesar de su corta edad, era valiente. No se quejaba mucho, solo quería volver a sentirse mejor. Los médicos no se rindieron fácilmente. Probaron todos los tratamientos que pudieron encontrar. Cuando la quimioterapia falló, pasaron a la inmunoterapia. Cuando eso tampoco funcionó, buscaron ensayos clínicos. Richard utilizó todo el dinero que tenía para darle a Emily la mejor atención. Era un ejecutivo de éxito y tenía los recursos, pero, a pesar de todo, nada funcionó. Cada vez que se iniciaba un nuevo tratamiento, había esperanza. Pero pronto esa esperanza se desvaneció cuando el cáncer siguió extendiéndose. Richard pasaba largas horas en el hospital y apenas iba a trabajar. Se sentaba junto a la cama de Emily, le cogía la mano, le leía cuentos y veía dibujos animados con ella. Quería que cada día contara. En lo más profundo de su ser, sentía una gran culpa. Su esposa había muerto al dar a luz a Emily, y ahora temía perder también a Emily. Se preguntaba si estaba maldito o si la vida lo estaba castigando, pero nunca le mostró esos sentimientos a su hija. Emily nunca había conocido a su madre, solo había visto una foto que estaba en un estante de madera en la sala de estar. Era una foto de una mujer sonriente que se tocaba el vientre embarazado. Richard le dijo a Emily que su madre era amable y hermosa. Le contó historias sobre cómo se conocieron, cuánto se amaban y lo emocionados que estaban por conocerla. Emily a veces miraba la foto y hacía preguntas sobre su madre. Decía que le gustaría poder abrazarla, aunque fuera una sola vez. Richard siempre le respondía con suavidad, ocultando su dolor. Emily parecía entender que su madre ya no estaba, pero nunca se mostraba enfadada por ello. Simplemente lo aceptaba como parte de su vida. Ahora, a medida que su cuerpo se debilitaba, hacía menos preguntas. Estaba perdiendo peso y necesitaba ayuda para caminar. Sin embargo, seguía sonriendo cuando su padre hacía bromas o cuando las enfermeras le traían pequeños juguetes. Intentaba mantenerse positiva. Finalmente, los médicos le dieron a Richard la noticia definitiva. No podían hacer nada más. El cáncer se había extendido a la mayoría de los órganos de Emily. Su cuerpo no respondía a nada. El equipo médico se reunió con Richard en privado y le explicó todo. Le dijeron que a Emily le quedaban unos 3 meses de vida, quizá menos. Al principio, Richard no pudo hablar. Se sentía aturdido. ¿Cómo era posible que a una niña con tanta vida por delante le quedara tan poco tiempo? Preguntó si había alguna posibilidad,
algo que no hubieran probado. Los médicos dijeron que no. Habían hecho todo lo que podían. Esa noche, Richard se sentó en la habitación del hospital con las luces tenues, observando a su hija dormir. Intentó no llorar. Pensó en todos los recuerdos que no podrían crear juntos. No habría primer día de colegio, ni graduación, ni boda. Era demasiado para asimilar, pero a la mañana siguiente, Emily solo tenía una cosa que pedir. No preguntó por qué estaba enferma. No preguntó cuánto tiempo le quedaba. En cambio, miró a su padre y le dijo, ¿puedo tener una fiesta de cumpleaños? Richard se sorprendió. No se lo esperaba. Su cumpleaños era en unas semanas. Le preguntó por qué quería una. Emily dijo que nunca había tenido una fiesta de verdad. Quería globos, tarta, música y a sus amigos del colegio. Quería ponerse un vestido bonito y bailar. Richard asintió y le prometió que lo haría realidad. Le dijo que sería la mejor fiesta de su vida. Ese mismo día, empezó a hacer llamadas. Habló con el personal del hospital, con sus amigos y con el colegio. Todos aceptaron ayudar. Si Emily quería una fiesta de cumpleaños, eso es lo que tendría. Richard quería darle algo especial, un día en el que solo hubiera alegría, sin dolor ni tristeza. A medida que pasaban los días, el estado de Emily seguía empeorando, pero ella seguía ilusionada con su cumpleaños. Hablaba de los sabores de tarta que le gustaban, el tipo de música que quería y los juegos a los que podrían jugar sus amigos. Su padre la observaba atentamente, asombrado por su fortaleza. Aunque estaba cansada y le dolía, sonreía cada vez que alguien mencionaba la fiesta. El hospital permitió a Richard utilizar una de las salas más grandes para el evento. Las enfermeras y los médicos ayudaron a decorarla con globos de colores y serpentinas. Emily eligió una temática de princesas. Su color favorito era el morado, así que todo era en tonos morados y rosas. Sus amigos del colegio hicieron dibujos y tarjetas. Una de sus enfermeras le trajo una pequeña corona para que se la pusiera. Emily se rió cuando la vio. Dijo que sería la reina por un día. A medida que se acercaba la fecha, Richard sentía una mezcla de felicidad y tristeza, sabiendo lo que realmente significaba la fiesta. Desde el día en que falleció la esposa de Richard, todo dentro de la mansión cambió. La casa, que antes estaba llena de vida, se volvió silenciosa y fría. Cada rincón se sentía vacío. Las risas que antes llenaban las habitaciones habían desaparecido. En su lugar, la casa estaba ahora llena de enfermeras y cuidadores que iban y venían constantemente. Cuidaban de la salud de Emily, le daban la medicación y comprobaban su estado. Pero no se quedaban mucho tiempo. Parecía que nadie pertenecía realmente a ese lugar. Sin embargo, había una persona que se quedó. Amara. La habían contratado cuando Emily era todavía un bebé, justo después de la muerte de su madre. Al principio solo se suponía que debía ayudar con la limpieza y algunas tareas domésticas básicas. Pero con el tiempo, Amara empezó a hacer más cosas. Ayudaba a alimentar a la bebé, la mecía para que se durmiera, le cantaba canciones de cuna y se quedaba a su lado cuando lloraba. No solo trabajaba allí, se convirtió en parte de la vida de Emily, en alguien que nunca se marchaba. A medida que Emily crecía, Amara se convirtió en su apoyo constante. Estaba allí por las mañanas ayudando a Emily a vestirse y preparándole el desayuno. Se aseguraba de que Emily se cepillara los dientes y se atara los zapatos. Cuando Emily tenía pesadillas, Amara se sentaba con ella, le cogía la mano y la calmaba. Le leía cuentos antes de dormir y se inventaba canciones divertidas para hacer reír a Emily. El vínculo entre ellas se hacía más fuerte cada día. Richard se dio cuenta, pero nunca intentó impedirlo. A menudo estaba ocupado con el trabajo, intentando arreglárselas solo después de perder a su esposa. No tenía ni el tiempo ni la energía para estar presente todo el tiempo. Amara llenó ese vacío. Para Emily, ella no era solo una ayudante en la casa. Un día, cuando tenía alrededor de 4 años, Emily miró a Amara y, sin dudarlo, la llamó mamá número 2. No era algo que le hubieran enseñado. Surgió de forma natural, del amor y la confianza. Ese nombre se quedó. A partir de entonces, Emily siempre la llamó así. Mamá número 2. ¿Puedo tomar jugo? Mamá número 2. ¿Podemos jugar? Amara nunca la corrigió.
Sonreía cada vez. Significaba mucho para ella. Amara no tenía hijos propios y su pasado estaba marcado por un profundo dolor. Cuando era más joven, tenía una hermana pequeña que enfermó gravemente. Su familia era pobre y no podía permitirse el tratamiento adecuado. Amara vio cómo su hermana empeoraba poco a poco y un día falleció. Ese recuerdo nunca la abandonó. Permaneció en su corazón, enterrado pero nunca olvidado. Se había prometido en silencio que, si alguna vez tenía la oportunidad de cuidar a un niño enfermo, haría todo lo posible para que ese niño se sintiera seguro y querido. Emily se convirtió en ese niño. Cuidarla era más que un trabajo. Era una misión personal, algo que estaba destinada a hacer. Incluso cuando las enfermeras iban y venían, Amara se quedaba. Algunos cuidadores eran buenos en su trabajo, otros eran distantes, pero Amara era diferente. Se sentaba junto a Emily durante los tratamientos, le secaba las lágrimas cuando le dolían las inyecciones y le cogía la mano durante las exploraciones. Cuando Emily tenía miedo, no llamaba a las enfermeras, llamaba a Amara. En los eventos escolares, Amara asistía cuando Richard no podía. Le ayudaba con los deberes y le enseñaba a Emily a escribir su nombre. Todos los dibujos que hacía Emily tenían dos mujeres. Una era la madre que nunca había conocido y la otra era Amara. La foto de su verdadera madre seguía en la estantería, pero era Amara quien le daba un beso de buenas noches, le cepillaba el pelo y le preparaba sus platos favoritos. A Richard a veces le costaba aceptar esto. Echaba mucho de menos a su esposa, y ver a Emily establecer una conexión tan fuerte con otra persona le recordaba lo que había perdido. Pero ni siquiera él podía negar lo importante que era Amara. Richard había establecido unas reglas claras cuando contrató a Amara. Ella no era de la familia, era personal. Tenía su propia habitación en la casa y seguía un horario. Pero esas reglas se fueron difuminando con el tiempo. Ningún límite podía frenar el amor que crecía entre Amara y Emily. Lo que comenzó como una relación laboral se convirtió en algo tácito pero fuerte. Amara no pedía un trato especial, no exigía que la vieran como algo más que una empleada, pero actuaba como una madre porque eso era lo que Emily necesitaba. Y Richard, aunque no lo decía, se sintió agradecido por su presencia. Vio cómo Emily sonreía más cuando Amara estaba cerca. Notó cómo se calmaba. Amara llenaba el espacio emocional que nadie más podía llenar. Daba consuelo no solo a Emily, sino a toda la casa. Su presencia hacía que la mansión se sintiera menos como un hospital y más como un hogar de nuevo. Incluso con toda la tristeza que los rodeaba, todo lo que Amara hacía provenía de la promesa que había hecho años atrás. No había podido salvar a su hermana, pero no fallaría con Emily. Cada medicina que le daba, cada comida que le preparaba, cada historia que le contaba, era su forma de cumplir esa promesa. Sabía que no podía curar el cáncer, pero podía darle a Emily alegría, amor y paz. Amara creía que el amor hacía más llevadero el dolor. Cantaba suavemente cuando Emily no podía dormir y se sentaba a su lado durante los días más difíciles. Emily confiaba plenamente en ella. A los ojos de Emily, Amara era una segunda madre, no por sangre, sino por elección y por cuidados. Ese vínculo se volvió inquebrantable. Incluso cuando los días se volvieron más oscuros y los médicos daban malas noticias, Amara no se fue. Se mantuvo fuerte porque había hecho una promesa. Y Emily se había convertido en esa promesa, viva y respirando. Ella era la razón por la que Amara seguía adelante y no la dejaría ir. El día de la fiesta de cumpleaños, la casa se veía muy diferente a lo habitual. No era elegante ni estaba llena de decoraciones caras, pero era cálida y alegre. Había globos de colores pegados a las paredes, una larga mesa con aperitivos y una gran tarta rosa con glaseado suave en el centro. Se repartieron entre los niños pequeños gorros de papel, algunos ya doblados o ladeados. Emily estaba sentada en su silla de ruedas en medio de la habitación, con un vestido rosa claro que le llegaba hasta las rodillas. Tenía la cabeza calva por los tratamientos, pero sus ojos brillaban de felicidad. Sonreía cada vez que alguien le daba un abrazo o un pequeño regalo. Algunos de sus compañeros de clase vinieron con dibujos y peluches. Las enfermeras se quedaron cerca, por si acaso, pero nadie habló de hospitales ni de medicinas.
En ese momento, era una fiesta de cumpleaños normal, tal y como Emily había soñado. Amara se quedó cerca de Emily todo el tiempo. Se aseguró de que su plato estuviera lleno de comida blanda que Emily pudiera comer fácilmente. Le recordó que bebiera agua y la ayudó a sentarse más cómodamente en la silla cuando parecía cansada. Amara se rió con los niños, repartió trozos de tarta y limpió el glaseado de la barbilla de Emily con una servilleta. Los invitados la veían como parte de la familia, no solo como alguien que trabajaba en la casa. Richard se quedó cerca de la puerta, hablando con algunos padres y observándolo todo. No quería quitarle protagonismo a Emily, pero tampoco quería perderse ni un segundo. La música sonaba suavemente de fondo y los niños jugaban a juegos sencillos que no requerían mucho movimiento. Había una mesita con lápices de colores y papel, y Emily dibujó un rato con una de sus amigas. Todos intentaban fingir que era una fiesta normal, pero en el fondo sabían que no lo era. Cuando la fiesta empezó a calmarse y la mayoría de los niños habían terminado su pastel, Amara se sentó en el suelo junto a Emily. Tenía un pequeño trozo de pastel en la mano y le daba de comer a Emily pequeños bocados. Emily inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado y miró directamente a Amara. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos eran serios. Entonces, con una voz suave y débil, hizo una pregunta que detuvo el mundo. ¿Voy a vivir, mami? Dijo. No dijo Amara, no dijo mi otra mamá, dijo mamá porque eso era lo que Amara era para ella. La habitación se quedó en silencio. Era como si la música hubiera desaparecido. Las voces se habían detenido y el tiempo se había congelado. Amara no respondió de inmediato. Sentía como si le hubieran quitado el aire del pecho. Miró a los ojos de Emily, tratando de mantenerse fuerte, pero por dentro sentía ganas de llorar. La pregunta le dolió más que cualquier otra cosa que Amara hubiera sentido antes. Quería decir que sí. Quería sonreír y decirle a Emily que todo iba a salir bien, pero no podía mentir. No a Emily, no después de todo lo que habían pasado juntas. Sus labios temblaban y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dejó que cayeran. Extendió la mano y agarró con fuerza la mano de Emily. «Eres muy fuerte», le susurró, «y yo estoy aquí contigo». No dijo que sí, no dijo que no, simplemente se quedó con ella. Emily siguió mirándola como si intentara comprender lo que no se decía. Detrás de ellas, cerca de la puerta, Richard también había oído la pregunta. No podía moverse. Se llevó las manos a la cara y se dio la vuelta. Era demasiado. Oír a su hija preguntar si viviría. Era el momento que había temido desde el diagnóstico. Esa pregunta cambió algo dentro de todos ellos. Hasta entonces, habían intentado actuar como si todo fuera normal. Decoraron la casa, planearon una fiesta, sonrieron para las fotos e intentaron olvidar la verdad. Pero con esa única frase pronunciada en voz tan baja, Emily volvió a poner todo en perspectiva. No era solo una niña pequeña celebrando su cumpleaños. Era alguien que entendía más de lo que nadie pensaba. Sabía lo que estaba pasando. Podía sentir cómo su cuerpo se debilitaba. Podía oír los susurros. No preguntaba porque no lo supiera. Preguntaba porque necesitaba oírlo de la persona en la que más confiaba, de la mujer a la que llamaba mamá. Amara sabía que esa respuesta permanecería con Emily para siempre. No tenía el poder de cambiar el resultado, pero podía elegir ser honesta, amable y estar presente. Ese momento nunca desaparecería. Ahora formaba parte de quienes eran todos ellos. Después de esa pregunta, la fiesta continuó. Pero algo había cambiado. Los niños jugaban un poco más tranquilos. Los adultos hablaban en tonos más suaves. Emily, aunque seguía sonriendo de vez en cuando, parecía más pensativa. Cogió la mano de Amara y no la soltó. Richard finalmente se acercó y le besó la cabeza, sentándose a su lado durante el resto de la noche. Nadie volvió a mencionar la pregunta, pero su peso seguía presente en la habitación. Lo había cambiado todo. Ya no se trataba de fingir, se trataba de aprovechar al máximo el tiempo que les quedaba. Esa noche, después de que todos se marcharan, Amara ayudó a Emily a ponerse el pijama, le cepilló los dientes, le contó un cuento y se acostó a su lado hasta que se durmió. Richard se quedó de pie en silencio en la puerta.
La casa volvió a quedar en silencio. Pero ahora el silencio no era frío. Estaba lleno de significado porque, desde ese momento, todo había cambiado de verdad. Amara no durmió en toda la noche. Después de la fiesta, después de la pregunta que le hizo Emily, sentía el corazón encogido y la mente acelerada. No dejaba de oír esa vocecita que le preguntaba, ¿voy a vivir, mami? Por mucho que cerrara los ojos, la pregunta volvía. Tumbada en la cama, mirando al techo, Amara sintió que algo se despertaba en su interior, una necesidad de actuar. No podía aceptar no hacer nada. Necesitaba intentar algo, cualquier cosa, aunque pareciera imposible. Así que se levantó, preparó café y encendió el viejo ordenador portátil que guardaba en el cajón de la cocina. Empezó a buscar en Internet. Al principio buscaba cosas generales, nuevos tratamientos para el cáncer, medicina experimental, ensayos clínicos. Luego leyó sobre casos en otros países, sobre familias que habían viajado en busca de ayuda. Algunas historias eran tristes, otras le daban un poco de esperanza, pero ella buscaba un milagro. A medida que pasaban las horas, Amara fue acotando su búsqueda. Empezó a leer sobre donaciones y trasplantes de órganos. Aprendió que, en algunos casos excepcionales, se podía extraer parte del hígado de una persona viva y donarlo a alguien que lo necesitara. Parecía peligroso y complicado, pero siguió leyendo. El procedimiento requería que el donante y el paciente fueran totalmente compatibles en cuanto a grupo sanguíneo, enzimas tisulares y otros marcadores genéticos. Por lo general, funcionaba mejor entre miembros de la misma familia. Amara sabía que no era pariente de Emily, no por sangre, pero algo dentro de ella le decía que no se detuviera. Encontró una clínica cercana que realizaba pruebas de compatibilidad y ofrecía apoyo para trasplantes de hígado. A la mañana siguiente, sin decírselo a Richard ni a nadie más en la casa, concertó una cita. Le dijo a la enfermera que lo hacía por alguien muy especial. No estaba segura de que le hicieran la prueba, pero se la hicieron. Entonces, lo único que podía hacer era esperar. Esperar el resultado fue doloroso. Amara volvió a su rutina diaria, ayudando a Emily, cocinando, doblando la ropa y limpiando las habitaciones. Pero su mente no estaba concentrada. Cada hora le parecía una semana. Revisaba su teléfono constantemente, esperando un correo electrónico o una llamada. Unos días más tarde, recibió un mensaje de la clínica pidiéndole que volviera. Su corazón latía más rápido que nunca. Respiró hondo, le dijo a Richard que necesitaba un día libre por motivos personales y salió de casa temprano. En la clínica, le entregaron un sobre blanco con su nombre. Lo abrió con manos temblorosas. Al principio, los números y las palabras que había dentro no tenían sentido. Entonces entró el médico y se lo explicó todo con voz tranquila. Amara era totalmente compatible. El tipo de sangre perfecto, las enzimas perfectas. Todo lo necesario estaba allí. Se quedó sentada en silencio durante mucho tiempo, sin decir una palabra. No le parecía real, pero lo era. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No podía creerlo. El médico dijo que era extremadamente raro, especialmente entre personas que no eran parientes consanguíneos. Pero los resultados eran claros. El hígado de Amara podía ayudar a Emily, tal vez incluso salvarla. Pensó en lo que eso significaba. La cirugía era arriesgada. Podría tener problemas de salud después, pero nada de eso le daba miedo. Lo que le daba miedo era perder a Emily sin intentarlo. Le dio las gracias al médico y salió de la clínica con los papeles pegados al pecho. No sabía qué hacer a continuación. Solo era una empleada doméstica. ¿Le permitirían donar? ¿Richard estaría de acuerdo? ¿Lo aprobarían los médicos? Una vocecita en su mente le decía, no, reglas, sistemas, procedimientos. Pero también sabía que había algo más fuerte que todo eso. El amor. No le importaba cómo la viera el mundo. Sabía lo que sentía. Emily ya no era la hija de su jefe. Emily era su hija. Amara se fue a casa y se sentó sola en su habitación. Se quedó mirando las paredes y pensó profundamente. Si se lo contaba a Richard, él podría decir que no. Podría pensar que estaba actuando de forma emocional o que estaba intentando cruzar una línea.
Pero Amara no estaba actuando por impulso. Había cuidado de Emily durante años. Había visto sus primeros pasos. La había abrazado cuando tenía fiebre. La había calmado después de las pesadillas y se había sentado a su lado durante las visitas al hospital. Eso no era solo un trabajo. Era el papel de una madre. Y ahora tenía la oportunidad de dar algo que nadie más podía dar. Ya no se trataba de un deber. Se trataba de amor, de hacer lo que había que hacer. Amara tomó una decisión. Iría sola al hospital y hablaría con el equipo de trasplantes. Lucharía por la oportunidad de donar parte de su hígado a Emily. Si le decían que no, seguiría intentándolo. No se detendría. Sabía que no sería fácil. Los hospitales tenían normas. Los sistemas legales tenían formularios. Richard tenía autoridad como tutor legal. Pero Amara estaba dispuesta a derribar todos los obstáculos. Emily no era una paciente para ella. No era un trabajo. Era una hija, no por nacimiento, sino por vínculo. Amara sabía que los padres hacen sacrificios. Algunos dan tiempo, otros dan dinero, y otros, como ella, darían una parte de su propio cuerpo si eso significara que su hija pudiera vivir. Dobló cuidadosamente los resultados de las pruebas y los escondió en un cajón. Por ahora, los mantendría en secreto hasta encontrar el momento adecuado. Respiró hondo y miró una foto de Emily en su tocador. «No voy a dejar que te vayas», susurró, no sin luchar. En su corazón ya había tomado la decisión. Lo imposible ya no era una barrera. Era simplemente el siguiente paso. Amara entró en el hospital esa mañana con una mezcla de miedo y determinación. Llevaba el sobre con los resultados de las pruebas cuidadosamente doblado en su bolso. Tenía las manos sudorosas y el corazón le latía con fuerza, pero sabía que tenía que intentarlo. Se sentó frente a dos médicos en una pequeña oficina y les contó todo. Cómo había cuidado de Emily desde que era un bebé, cómo se había hecho las pruebas en secreto y cómo los resultados mostraban que era perfectamente compatible. Les explicó que estaba lista para someterse al trasplante. No quería dinero ni reconocimiento. Solo quería que Emily tuviera una oportunidad. Pero los médicos la interrumpieron antes de que pudiera terminar. Le dijeron que no, le dijeron que la política del hospital no permitía trasplantes de personas que no tuvieran una relación legal o sanguínea con el paciente. No importaba que ella quisiera a Emily. Las normas eran las normas. Amara se quedó atónita. Intentó explicarlo de nuevo, pensando que quizá no lo habían entendido. Les contó que Emily la llamaba mamá número 2, que ella la había criado, que no se trataba de ser una trabajadora, sino de ser una madre. Pero los médicos se mantuvieron firmes. Dijeron que lo sentían, pero que el riesgo legal era demasiado alto. Dijeron que podría costarles la licencia. Amara salió del hospital con las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas. No esperaba un sí inmediato, pero tampoco esperaba un no rotundo. Cuando llegó a casa, se lo contó todo a Richard. Al principio, él no dijo nada. La miró con incredulidad, tratando de comprender lo que había hecho. Entonces, de repente, su rostro cambió, su voz se quebró cuando dijo, «No vuelvas a sacar este tema. Por favor, eres todo lo que Emily tiene. Ya he perdido a mi esposa. No puedo perderte a ti también». Ella sabía que Richard se preocupaba por ella y respetaba todo lo que había hecho por Emily, pero su reacción también mostraba miedo. Tenía miedo de perderla, de que algo saliera mal durante la cirugía. No pensaba como un padre desesperado por salvar a su hija. Pensaba como un hombre que ya había perdido demasiado y no quería más dolor. Amara intentó explicarle de nuevo, pero Richard no la escuchó. «Esta no es tu lucha», dijo. Pero ahí era donde se equivocaba. Era su lucha. Hacía mucho tiempo que se había prometido a sí misma que haría todo lo posible por salvar a un niño si se le presentaba la oportunidad. Y ahora tenía esa oportunidad. Emily no era solo alguien a quien había ayudado a criar. Era familia, con o sin lazos sanguíneos. Así que Amara tomó una decisión. Si el hospital no la ayudaba, encontraría a alguien que lo hiciera. En algún lugar del mundo tenía que haber una manera. Esa noche, Amara volvió a su ordenador portátil. Se sentó en el suelo de su dormitorio, con los resultados de las pruebas a su lado,
y comenzó a buscar de nuevo. Esta vez, no buscó opciones locales. Se centró en clínicas y hospitales de otros países. Buscó trasplante de hígado de donante vivo, sin familia legal, casos pediátricos urgentes y otros términos que pudieran llevarla a alguna parte. Después de horas de búsqueda, encontró un centro médico en el extranjero. Tenía fama de aceptar casos difíciles y extremos. Las historias de su página web mostraban esperanza donde otros habían dicho que no. Rellenó un formulario, adjuntó los resultados de las pruebas y escribió un largo mensaje explicando quién era ella, quién era Emily y qué estaba dispuesta a hacer. Esperaba tener que esperar días, quizá semanas, pero a la mañana siguiente recibió una respuesta. Un médico llamado Darsalem pidió hablar con ella directamente. Había leído todo y quería ayudar. Amara programó la videollamada y habló con el Darsalem desde su dormitorio, utilizando un teléfono antiguo apoyado sobre una pila de libros. Él se mostró tranquilo, amable y escuchó sin interrumpir. Su rostro mostraba algo diferente al de los otros médicos. Cuando ella terminó, él hizo una larga pausa antes de hablar. Entonces le dijo algo que ella no esperaba. Él había perdido a su propia hija años atrás a causa de una enfermedad hepática. Ella había estado en la lista de trasplantes durante meses, pero murió antes de que se encontrara un donante. Desde entonces, él había dedicado su vida a salvar a otros niños. Le dijo a Amara que creía en lo que ella estaba haciendo. Si estaba sana y preparada para asumir los riesgos, la aceptaría como donante, independientemente de cuál fuera su trabajo o de si tenía vínculos legales con la niña. Le explicó que todo se haría con cuidado, pero en secreto, para evitar problemas. Amara sabía que era su única oportunidad. Aceptó de inmediato. No hizo preguntas sobre el viaje ni el dinero. Dijo que lo resolvería. El doctor Salim prometió ayudarla con el papeleo y guiarla a lo largo del proceso. La cirugía sería peligrosa. Podría enfermar. Incluso podría morir. Pero nada de eso le daba miedo ya. Lo que le daba miedo era dejar escapar a Emily sin intentarlo todo. Aún no se lo había contado a Richard. Sabía que volvería a intentar detenerla. Esta vez no iba a pedir permiso. Iba a tomar una decisión. Una decisión que toma una madre. Mantuvo el plan en secreto y organizó cuidadosamente cada paso. Necesitaría tiempo, valor y suerte. Pero una cosa era segura. Si no lo hacía, nunca se lo perdonaría. Miró una foto de Emily en la pared y susurró: «Lo haré, cariño, pase lo que pase». Y lo decía en serio. Con Richard fuera en un viaje de negocios internacional, Amara sabía que era su única oportunidad para actuar. Ya lo tenía todo preparado en secreto. Los documentos estaban firmados, los planes de viaje confirmados y el hospital en el extranjero listo. Esperó hasta el segundo día del viaje de Richard para actuar. Esa mañana preparó dos maletas pequeñas, una para ella y otra para Emily. Le dijo al personal de la casa que se llevaba a Emily a una consulta médica privada, lo que no despertó sospechas porque siempre se ocupaba del cuidado médico de la niña. Una enfermera de confianza, que conocía el verdadero plan, la ayudó a organizar el transporte. El vuelo fue largo y tenso. Emily estaba cansada, pero tranquila. No lo entendía todo, pero Amara le dijo que iban a un lugar especial para recibir ayuda. Llegaron tarde por la noche y el equipo médico extranjero los recibió en un ala privada y tranquila del hospital. Amara ingresó en el hospital con nombres falsos, siguiendo las instrucciones del equipo del doctor Salim para evitar llamar la atención o interferencias. Todo se manejó con precisión. Los médicos examinaron a Amara y a Emily una vez más para asegurarse de que todo seguía en orden. La cirugía estaba programada para el día siguiente. Amara apenas durmió esa noche. Se sentó junto a la cama de Emily y le acarició el pelo con los dedos mientras la observaba dormir. Emily aún no sabía toda la verdad. Solo sabía que Amara había prometido hacer algo para ayudarla. Antes del amanecer, Amara escribió una breve carta y la metió en un sobre. La colocó debajo de la almohada de Emily. Decía: «Si no me despierto, debes saber que mamá dijo que sí». No quería asustar a la niña, pero si algo salía mal, Emily tenía que saber que esa era su elección, tomada por amor, no por miedo.
Su mente estaba tranquila, estaba preparada. A primera hora de la mañana, el equipo del hospital se movió con rapidez. Llevaron a Emily a un quirófano. A Amara la llevaron a otro, a pocos pasos de distancia. Los pasillos estaban en silencio. No había periodistas, ni preguntas, ni familiares, solo médicos y enfermeras concentrados en su tarea. El doctor Salem supervisó personalmente la intervención. El equipo lo había ensayado todo. El plan consistía en extirpar una parte sana del hígado de Amara y trasplantarla inmediatamente al cuerpo de Emily. El tiempo era fundamental. Una vez extirpada la parte del hígado, tenía que llegar a Emily en cuestión de minutos. Se anestesiaba a ambas pacientes. Las máquinas pitaban constantemente. Fuera de las salas, nadie habría imaginado la gravedad de la situación en el interior. Comenzaron las cirugías. Las bisturís se movían. Las manos trabajaban con cuidado. Las horas pasaban como minutos. Todos en los quirófanos se movían con urgencia, pero sin pánico. Todos sabían lo que estaba en juego. El silencio en el interior solo se rompía con las instrucciones de los cirujanos principales. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, Richard estaba terminando una reunión cuando sonó su teléfono. Casi no contestó, pensando que era solo otra actualización de su oficina. Pero el número era desconocido y algo le dijo que contestara. La voz al otro lado era del Hospital Internacional. La mujer hablaba con calma, pero con seriedad. Su hija está siendo operada, dijo. Richard se levantó tan rápido que su silla se cayó. No entendía nada. ¿Qué operación? ¿Qué hospital? La enfermera le dio el nombre completo y la ubicación. Mencionó el nombre de Amara, y fue entonces cuando Richard se dio cuenta de lo que estaba pasando. Se le encogió el corazón. Colgó y reservó el primer vuelo disponible, sin siquiera detenerse a hacer las maletas como es debido. No le importaba la duración del vuelo. No le importaba lo que costara. Solo podía pensar en Emily y Amara. Le había dicho que no lo hiciera, y ella lo había hecho de todos modos. Cuando Richard aterrizó, la intervención ya había terminado. Corrió por el aeropuerto, apenas pasó por la aduana y se subió a un taxi. En el hospital empujó las puertas y preguntó por ambos nombres. La enfermera de la recepción le indicó la unidad de cuidados intensivos. Cuando entró, la habitación estaba en penumbra y en silencio. Había dos camas. En una estaba Emily durmiendo plácidamente, con su pequeña mano envuelta en una venda. En la otra estaba Amara, todavía inconsciente, pálida, pero viva. Las máquinas zumbaban silenciosamente a su lado. Richard caminó entre las camas, atónito. Se quedó allí, contemplando la escena. Era la primera vez que veía lo que era un verdadero sacrificio. No en palabras, sino en acciones. El latido del corazón de Emily era constante. Las constantes vitales de Amara eran estables. Dos corazones que antes solo compartían afecto, ahora compartían algo más profundo. Sangre. Richard sintió que las lágrimas le corrían por la cara. No le salían las palabras. Solo miraba. Richard se sentó entre ellas durante horas. Las enfermeras iban y venían. Los médicos le informaron con cauteloso optimismo. El trasplante había sido un éxito. Ambas pacientes seguían recuperándose y los próximos días serían críticos. Pero, por ahora, todo parecía ir bien. Richard leyó la carta que Amara había escrito. La abrió con manos temblorosas. Si no me despierto, que sepas que mamá dijo que sí. Esas palabras le impactaron más que nada en la vida. Por fin comprendió la profundidad de los sentimientos de Amara. No lo había hecho por gratitud o por aprobación. Lo hizo porque era realmente la madre de Emily. No por ley, ni por sangre, sino por amor y por sus acciones. Richard se recostó en la silla y les cogió las manos a ambas. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la paz. Vio lo que nadie más había visto antes. En esa habitación no había títulos ni roles, solo dos corazones conectados, ahora para siempre, por la misma sangre. Después de 13 largas horas dentro del quirófano, los médicos finalmente salieron. Sus rostros estaban serios y cansados, pero había algo diferente en su expresión, algo tranquilo y silenciosamente esperanzador. Habían hecho todo lo que podían.
El cirujano jefe se quitó los guantes y asintió lentamente a la enfermera que esperaba en el pasillo. Richard, que había estado sentado en un banco justo fuera de la sala, se levantó rápidamente. Miró al equipo buscando una señal, temeroso de hablar. El médico se acercó a él y le dijo, «La operación ha sido un éxito». Richard se quedó paralizado por un segundo, tratando de procesar las palabras. El trasplante de hígado había salido bien. El cuerpo de Emily había aceptado el nuevo órgano. Hasta el momento no había signos de rechazo. Su respiración era estable. La fiebre empezaba a bajar y sus latidos eran fuertes. Todos sabían que esto era solo el primer paso, pero era el paso por el que todos habían rezado. Emily fue trasladada a la unidad de recuperación, rodeada de máquinas y mantas suaves. Las enfermeras la revisaban cada pocos minutos. Parecía tranquila, como si simplemente estuviera dormida. Al otro lado del pasillo, Amara estaba en una habitación separada. Su cirugía también había terminado, pero su estado era más frágil. Los médicos la habían puesto en coma inducido para ayudarla a recuperarse lentamente. El trauma de la operación era intenso y su cuerpo necesitaba un descanso completo. Richard visitó ambas habitaciones, caminando de un lado a otro con pasos cansados. Cuando entró en la habitación de Amara por primera vez, no pudo contener sus emociones. Miró su rostro pálido, los cables, las máquinas, el silencio. Se arrodilló junto a la cama. Ella había hecho algo que nadie más se había planteado siquiera. Había dado parte de su cuerpo por un niño que no había dado a luz. Para Richard, esto ya no era solo lealtad. Era amor, verdadero y completo. Los días siguientes fueron lentos y emotivos. Las enfermeras se movían con cuidado, comprobando los signos vitales y ajustando la medicación. Los médicos hablaban con voz tranquila, explicando lo que podía pasar a continuación. Cada hora era importante. Richard apenas salía del hospital. Se quedaba en las salas de espera, bebía café malo y leía las mismas páginas de un libro sin entender nada. A la tercera mañana ocurrió algo. Una voz suave llamó desde la cama. «Papá». Era Emily. Tenía los ojos entreabiertos y su voz era débil, pero clara. Richard corrió a su lado. Sus mejillas tenían color. Parpadeó lentamente y luego sonrió. «¿Puedo comer pastel?», preguntó. Richard se rió y lloró al mismo tiempo. No podía creerlo. Los médicos entraron y la examinaron. Su cuerpo estaba respondiendo mejor de lo esperado. Su recuperación había comenzado de verdad. Pero pronto miró a su alrededor y preguntó, «¿Dónde está mamá número 2?». Y esa pregunta golpeó a Richard más fuerte que cualquier otra cosa esa semana. Se sentó a su lado, tomándole la mano, pero no sabía qué decir. Pensó en decirle la verdad, pero las palabras no le salían. ¿Cómo podía explicarle a una niña que la persona que más quería en el mundo seguía dormida y que tal vez no despertaría pronto? Así que se limitó a decir, «Está descansando, cariño. Está muy cansada». Emily asintió confiando en él, pero Richard sabía que no podía ocultarle la verdad para siempre. Esa tarde, volvió a la habitación de Amara y se sentó de nuevo a su lado. Le contó todo. Habló en voz alta, aunque ella no pudiera oírlo, o quizás sí. Le contó cómo Emily sonreía, cómo pedía pastel, cómo quería verla. Le dio las gracias una y otra vez. Le cogió la mano y se quedó allí durante horas, escuchando el suave ritmo de las máquinas. Esa habitación se había convertido en el centro de su mundo. La gente que trabajaba en el hospital empezó a oír la historia. Una mujer que había donado parte de su hígado a una niña que no era suya. Una cuidadora que se había convertido en más que una familia. Las enfermeras hablaban de ello en los pasillos. Algunas lloraban mientras cambiaban de turno. Los médicos, acostumbrados a lidiar con fríos números y resultados difíciles, admitían en silencio que habían sido testigos de algo excepcional. No solo un caso médico complejo, sino un verdadero acto de sacrificio y amor. Emily seguía fortaleciéndose. Comía pequeñas cantidades, se incorporaba lentamente e incluso se rió una vez cuando una enfermera le hizo una mueca. Pero seguía preguntando por Amara. Cada mañana, cada tarde, la misma pregunta. ¿Ya se ha despertado?
Richard le prometió que se lo diría en cuanto sucediera. Se quedó cerca de ambas habitaciones, esperando el segundo milagro. No solo la niña salvada, sino la mujer que la había salvado. Y entonces todos a su alrededor se dieron cuenta de que algo había cambiado. La habitación del hospital, que antes parecía un lugar de tristeza y miedo, ahora parecía el comienzo de algo nuevo. Lo que se suponía que iba a ser un final trágico se había convertido en el comienzo de la recuperación. La vida de Emily había dado un giro. Su cuerpo había aceptado el nuevo hígado. Se le estaba recuperando más rápido de lo esperado. Y aunque Amara seguía en coma, sus signos vitales eran fuertes. Los médicos tenían esperanzas. El personal ahora veía a Richard de otra manera, no solo como un hombre con dinero o un cargo, sino como alguien conectado con una mujer que lo había dado todo y una niña que luchaba por vivir. Ya no eran solo pacientes, eran una historia de amor, valentía y segundas oportunidades. Y en ese tranquilo hospital, todos podían sentirlo. Una tragedia había comenzado a convertirse poco a poco en un milagro. 5 días después de la cirugía, ocurrió algo que todos habían estado esperando. Amara abrió los ojos. Al principio fue lento, parpadeó varias veces, confundida, tratando de enfocar la vista. La habitación estaba en silencio, salvo por el suave pitido de los monitores. Su cuerpo estaba débil y sentía la cabeza pesada, pero estaba despierta. Su visión se aclaró lentamente y lo primero que vio le hizo saltar el corazón. Era Emily. Estaba de pie junto a la cama con un gorro de papel de la sala de juegos del hospital. Su sonrisa era amplia y llena de alegría. «Mamá número 2, estoy viva», dijo Emily en voz alta. Los ojos de Amara se llenaron de lágrimas. Intentó hablar, pero no le salían las palabras. Solo lloró. El momento era demasiado grande, demasiado emotivo. Después de todo lo que habían pasado, la planificación, el miedo, la cirugía, Amara lo había conseguido. Y Emily también. Ambas seguían allí. Las enfermeras entraron corriendo cuando vieron que Amara estaba despierta. Una de ellas le tomó rápidamente las constantes vitales, le ajustó la vía intravenosa y le pidió con delicadeza que mantuviera la calma. El médico entró unos instantes después y le dedicó una suave sonrisa. Le explicó que la cirugía había salido tan bien como se podía esperar. Su cuerpo había reaccionado positivamente. Necesitaría tiempo para recuperarse, pero lo más peligroso ya había pasado. Emily había estado visitándola todos los días, sentada junto a Amara, esperando este momento exacto. Había hecho dibujos, le había contado historias e incluso se había quedado dormida en una silla una vez. Ahora, verla despierta hacía que Emily se sintiera aún más enérgica. «Les dije a todos que solo estabas descansando», dijo con orgullo. Amara no podía dejar de llorar. Sus brazos estaban demasiado débiles para abrazarla, pero extendió la mano y Emily la agarró con las dos suyas. Se quedaron así durante mucho tiempo, sin hablar, solo abrazándose con fuerza. Más tarde ese mismo día, los médicos trajeron los resultados de nuevas pruebas. Esta vez, no se trataba solo del trasplante de hígado. Estaban comprobando algo más importante. ¿Cómo estaba respondiendo el cuerpo de Emily ahora que su hígado funcionaba? Los resultados hicieron que todos se detuvieran. El cáncer, que antes se había extendido rápidamente, ahora estaba retrocediendo. El nuevo hígado no solo estaba funcionando, sino que estaba ayudando a que los medicamentos finalmente surtieran efecto. El tratamiento estaba logrando lo que antes no había podido. Era una sorpresa médica. Nadie había esperado una respuesta tan rápida. El equipo médico se mostró cauteloso pero emocionado. Dijeron que ahora tenían esperanza, esperanza real. Emily seguía enferma y aún le quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez ese camino no conducía directamente al final. Amara escuchó en silencio mientras le explicaban todo a Richard. Sintió alivio, como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Su sacrificio estaba dando resultado. Esa noche, Richard entró solo en la habitación de Amara. Llevaba algo en la mano, la carta que ella había dejado. Estaba doblada y ligeramente arrugada, pero él la había leído más de una vez. Se detuvo junto a su cama, la miró por un momento y luego se sentó lentamente en la silla junto a ella. Su voz era baja.
Salvaste a la única persona que me daba una razón para seguir adelante. Dijo. No sé cómo agradecértelo. Amara parpadeó lentamente, todavía cansada, pero sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Ella no necesitaba agradecimientos. Nunca había hecho esto para obtener reconocimiento. No pidió permiso ni elogios. Había hecho lo que sentía en su corazón. Richard se quedó a su lado durante un rato, hablando en voz baja sobre Emily, sobre la recuperación, sobre lo que podría pasar a continuación. Por primera vez, no habló como jefe, habló como padre. La noticia de lo sucedido comenzó a difundirse. Primero, dentro del hospital. Las enfermeras se lo contaron a otras enfermeras. Los médicos compartieron la historia en la sala de descanso del personal. Luego, alguien de una clínica local se lo mencionó a un periodista. Pronto, los periódicos y los blogs se hicieron eco de la noticia. La niñera que donó parte de su hígado para salvar a una niña. Empezaron a aparecer titulares como ese. Los periodistas llamaron al hospital. Algunos incluso esperaron fuera con la esperanza de conseguir una foto o una entrevista. Pero a Amara no le interesaba nada de eso. Pidió al personal que mantuviera la privacidad de su habitación de recuperación. No quería luces, micrófonos, ni extraños haciéndole preguntas. Cada vez que alguien mencionaba la historia, ella decía lo mismo. No quiero ser famosa. Solo quiero que ella viva. Para ella, esto no era un milagro que debiera contarse en las noticias. Era una elección personal, un acto silencioso de amor, nada más. Dentro del hospital, el ambiente había cambiado. Las enfermeras sonreían más. Las personas que pasaban por la habitación de Amara a menudo se asomaban con admiración, pero a ella no le importaba nada de eso. Sus ojos siempre estaban puestos en Emily. La veía jugar con un juguete, comer un poco o dibujar en un papel con lápices de colores. Emily volvió a reír. Su rostro había recuperado el color. Se que estaba recuperando. Eso era lo único que importaba. Amara, aunque todavía cansada y con dolor, se sentía plena por dentro. Había hecho lo que había venido a hacer. Le había dado a Emily una nueva oportunidad. No había terminado. La lucha no había acabado. Pero el futuro ya no parecía un callejón sin salida. Una mañana Richard se quedó en la puerta observándolas a las dos juntas. No dijo nada. No era necesario. Todo había cambiado y todos lo sabían. Y mientras Amara sostenía la mano de Emily, sonrió y pensó, esto es suficiente. Esto es lo que quería. Lo que comenzó como unos susurros en el hospital se convirtió en noticia nacional. Pronto, los canales de noticias internacionales se hicieron eco de la noticia. Los programas de televisión, los sitios web y las redes sociales hablaban todos de lo mismo. La mujer que donó parte de su hígado para salvar a una niña que no era biológicamente suya. Los presentadores de noticias lo calificaron de acto de amor puro. Se solicitaron entrevistas. Las portadas de las revistas mostraban ilustraciones de Amara y Emily, aunque Amara nunca había posado para una foto. Se lanzaron campañas a favor de la donación de órganos, inspiradas en la historia. En solo unos días, el caso se convirtió en tema de conversación a nivel mundial. Personas de diferentes países enviaron cartas, mensajes e incluso pequeños regalos. Se mencionó a Amara en conferencias médicas. El acto de una mujer había llegado a millones de personas. Pero mientras el mundo observaba, hablaba y debatía, Amara permaneció en silencio, eligiendo centrarse no en la fama, sino en Emily. A medida que crecía la atención, también lo hacía el debate público. Médicos de todo el mundo se pronunciaron. Muchos elogiaron el acto, calificándolo de valiente y desinteresado. Algunos dijeron que les recordaba por qué se habían convertido en médicos en primer lugar. Pero otros plantearon preguntas no sobre Amara, sino sobre los sistemas que habían fallado antes que ella. ¿Por qué se le había denegado en el primer hospital? ¿Por qué las normas impedían que alguien tan claramente dispuesto y compatible donara? Se iniciaron investigaciones. Los periodistas investigaron las políticas hospitalarias y descubrieron que el caso de Amara no era el único. A lo largo de los años, muchas otras donaciones en vida habían sido rechazadas debido a normas excesivamente estrictas sobre los vínculos legales o sanguíneos.
Se podrían haber salvado varias vidas, pero no fue así. Una comisión sanitaria del gobierno abrió una investigación formal. Los miembros del personal del hospital prestaron declaración. Uno de los directores que había firmado la carta de rechazo en el caso de Amara fue suspendido de sus funciones. Su nombre fue eliminado de la página web del hospital. El cambio había comenzado. Las instituciones médicas se vieron obligadas a replantearse sus protocolos. Algunos hospitales cambiaron sus políticas de inmediato, añadiendo los lazos emocionales a la lista de criterios aceptables para los donantes. Los expertos comenzaron a escribir artículos utilizando el caso de Amara como ejemplo real de por qué la compasión debe incluirse en la toma de decisiones médicas. Los foros en línea se llenaron de elogios. Personas que nunca habían conocido a Amara la llamaban heroína. Se la describía como un símbolo de coraje moral. Las publicaciones sobre ella se compartieron miles de veces. Se crearon obras de arte. Su nombre se asoció con la defensa de la donación de órganos en varios países. Varias grandes fundaciones sanitarias quisieron honrarla. Llegaron invitaciones para ceremonias de entrega de premios, cenas e incluso programas de televisión. Pero cada vez que alguien se ponía en contacto con ella, Amara decía lo mismo: gracias. Pero no quería un escenario, un trofeo ni aplausos. No era por eso por lo que había hecho lo que había hecho. No había salvado a Emily para convertirse en alguien especial. Lo hizo porque Emily ya era especial para ella. Mientras tanto, Amara continuó con su vida normal, tal y como le gustaba. Se mantuvo alejada de las cámaras, de los focos, de las preguntas. Ni siquiera le contó a la mayoría de la gente lo que habían dicho en las noticias. Solo se centró en Emily. Daban pequeños paseos por la mañana disfrutando del sol. Jugaban a juegos de mesa en el jardín detrás de la casa. A veces pintaban juntas o inventaban canciones divertidas. Emily recuperó sus fuerzas poco a poco. Su apetito mejoró. Su energía aumentó y su risa volvió a ser más sonora cada semana. Amara se alegraba con cada pequeño signo de progreso. Un paso más, una cucharada más de comida, una exploración más sin anomalías. Richard también empezó a cambiar. Trabajaba menos, se quedaba más en casa y pasaba más tiempo con ellas. La mansión, antes silenciosa y fría, volvió a parecer un hogar. Pero para Amara, lo mejor de cada día era ver a Emily vivir sin tubos, sin máquinas que pitaban, sin miedo. Una tarde, Richard le mostró un correo electrónico. Era una oferta de una conocida fundación médica internacional. Querían llevar a Amara en avión a una cumbre mundial sobre salud para que hablara de su experiencia. Se lo pagarían todo. Le entregarían un premio humanitario ante miles de personas. Richard dijo que era una oportunidad para inspirar a otros. Amara sonrió amablemente y negó con la cabeza. Me siento honrada, dijo, pero ya he recibido mi recompensa. Miró por la ventana, donde Emily jugaba con una pelota. Está viva. Eso es todo lo que siempre he querido. Richard no discutió. Él lo entendía mejor que nadie. Sabía lo que significaba. La historia podía continuar sin ella. El mundo podía hablar, compartir y recordar. Amara no necesitaba formar parte de eso. Su lugar estaba aquí, con Emily. Eso era lo que importaba. Que otros escribieran artículos y repartieran medallas. Ella solo quería preparar la comida y doblar la ropa. Para algunos, su decisión de alejarse del foco de atención era extraña. ¿Por qué no aceptar los premios? ¿Por qué no compartir la historia de primera mano? Pero a Amara no le importaba nada de eso. El mundo podía llamarla valiente, desinteresada, heroica. A ella no le importaba. El único título que le importaba era el de mamá número 2. Ese era el único nombre que le llenaba el corazón. Había hecho algo que ninguna regla podía explicar, ningún sistema podía medir. Había dado una parte de sí misma, literalmente, a una niña que la llamaba mamá. Ahora esa niña estaba viva, sanando, riendo. Para Amara eso era un milagro, eso era suficiente. No quería fama, no quería que su nombre apareciera en los libros de historia. Quería que Emily estuviera a salvo, feliz y creciendo. Y ahora lo tenía. Tenía la paz de saber que el amor verdadero, cuando es real, no necesita ser visto, solo necesita ser vivido. Y ese tipo de amor nunca muere. Un año después,
La sala de estar tenía un aspecto completamente diferente al de las tranquilas habitaciones de hospital del pasado. Estaba decorada con globos de colores, serpentinas y dibujos hechos por niños. En la mesa central había una gran tarta de cumpleaños cubierta de glaseado rosa y coronada con el número 7. Emily estaba delante de ella, rodeada de sus amigos del colegio, sus primos y sus vecinos. Tenía las mejillas sonrosadas, una amplia sonrisa y el pelo, que se le había caído debido al tratamiento, ahora volvía a crecer en suaves rizos. Llevaba un vestido amarillo y una pequeña corona de papel. Los invitados hicieron la cuenta atrás juntos. 3, 2, 1. Emily respiró hondo y sopló las velas. Todos aplaudieron. Richard estaba de pie cerca de la puerta con una cámara en la mano, filmando todo. Sonreía, con el rostro orgulloso y tranquilo. Esto era más que una fiesta. Era una celebración de la supervivencia, un recordatorio de que Emily lo había logrado. Amara estaba de pie junto a Emily, sosteniéndole la mano con delicadeza. Llevaba una sencilla blusa azul y vaqueros, y sus ojos brillaban mientras veía a Emily reír y comer pastel. Durante el último año, Amara se había mantenido cerca, ayudando con las citas, los horarios de los medicamentos y los días escolares. Se había recuperado lentamente de la cirugía, pero su atención nunca se había centrado en sí misma. Siempre había estado en Emily. Ahora, al verla tan llena de vida de nuevo, Amara sintió algo muy profundo en su interior. Una sensación de alegría tranquila, de algo completo. Ayudó a servir el zumo a los niños y se aseguró de que todos tuvieran un trozo de pastel. Varios invitados que conocían toda la historia le dedicaron sonrisas amables o pequeños abrazos. Pero Amara no quería hablar del pasado. Solo quería que el día fuera perfecto para Emily. Sonaba la música, los niños bailaban y durante un rato nadie habló de hospitales, médicos ni dolor. Solo de felicidad. En un momento de la fiesta, Emily dejó de jugar y se volvió para mirar a Amara. Su voz era suave, pero seria. Mamá número 2. Ahora voy a vivir de verdad, ¿verdad? La pregunta no se hizo por miedo. Se hizo por esperanza, por la necesidad de confirmación. Emily había pasado por muchas cosas a una edad tan temprana. Incluso ahora, con sus fuerzas recuperadas y su risa más fuerte, todavía recordaba las partes difíciles, las agujas, las máquinas, las largas noches. Amara se arrodilló lentamente, con las rodillas un poco doloridas, y acercó su frente a la de Emily. Le puso las manos suavemente sobre los hombros y la miró directamente a los ojos. Sí, mi amor, le dijo con calma y una cálida sonrisa. Vas a vivir. Emily sonrió y luego la abrazó con fuerza. A su alrededor, la fiesta continuaba. Globos rebotando, niños riendo. Pero para ellas, ese momento de tranquilidad lo era todo. Richard había capturado ese intercambio con su cámara. Dejó de grabar por un momento y bajó el dispositivo. Al observarlos, sintió un nudo en la garganta. En el último año, él también había cambiado. Después de casi perder a Emily y ser testigo del sacrificio de Amara, se había convertido en un padre diferente. Pasaba más tiempo en casa, estaba más presente en las pequeñas cosas. Ya no dejaba que el trabajo ocupara cada hora del día. Ver a Emily hacerse más fuerte le había dado una razón para reducir el ritmo y apreciar más la vida. También se había acercado más a Amara. Su relación, que antes se basaba en las funciones de empleador y empleada, ahora se sustentaba en la confianza, el respeto y algo que no necesitaba nombre. Sabía que ella había salvado a su hija, no solo con la cirugía, sino con amor. Y hoy no veía a dos personas de pie junto al pastel. Veía una familia, una verdadera, formada no por lazos de sangre, sino por elección. A medida que la fiesta continuaba, la gente entraba y salía de la casa. Algunos traían regalos, otros se quedaban a comer pastel y aperitivos. Las risas resonaban en los pasillos y la música sonaba desde un pequeño altavoz sobre la mesa. En la sala de estar había algo especial cerca de la estantería. Un sencillo marco de madera colocado cuidadosamente junto a una foto familiar. Dentro del marco estaba la carta que Amara había escrito antes de la cirugía. Si no me despierto, sabed que mamá dijo que sí.
Richard había decidido colocarla donde pudiera verse, no para llamar la atención, sino como recordatorio. Todas las personas que leyeron esas palabras entendieron lo que significaban, que el amor no necesitaba aprobación, que ser padre no tenía nada que ver con los apellidos o las partidas de nacimiento, y que, a veces, las decisiones más poderosas son las que se toman en silencio, en la oscuridad, por puro amor. Esa carta se había convertido en parte de su hogar. Cuando el sol comenzó a ponerse, los niños se sentaron en círculo para abrir los regalos. Emily se rió a carcajadas mientras desenvolvía un rompecabezas, una muñeca y un kit de dibujo. Amara se sentó en el sofá cercano, observándola con atención. Cada risa, cada abrazo, cada pequeña broma entre los niños se sentía como un regalo. Emily no solo estaba viva, estaba viviendo plenamente, con fuerza, feliz, y eso era todo lo que Amara había deseado siempre. No necesitaba medallas, elogios ni artículos en los periódicos. Ya había recibido la única recompensa que importaba. Su hija del corazón estaba allí, creciendo, sonriendo, soñando. La lucha había merecido la pena. El dolor, el miedo, el riesgo, todo. Porque, al final, la respuesta a la pregunta de Emily era ahora una promesa. Sí vivirás, y nada podía ser más cierto. La habitación estaba llena de luz, y la carta enmarcada seguía recordando a todos que el amor verdadero, es suficiente. Por fin hemos llegado al final de esta historia. Estoy muy feliz de que hayáis llegado hasta aquí. Muchas gracias por verla. Comenta abajo qué te ha parecido y cuál ha sido la mejor o la peor parte. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.